Atender a Gustavo Carabajal, que se suma a la mesa. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gabriel. Importante la declaración de los dos médicos, los que están citados en primera instancia, la médica que atendió a Fernando. Les pido que presten atención al testimonio de esta médica, va a ser desgarrador lo que tiene para decir. Y después Diego Duarte, que fue el forense que descubre las marcas dejadas por uno de los agresores, correspondían a la suela de las zapatillas de uno de los agresores. Y atención también porque Diego Duarte va a permitir zanjar una duda que presentó el otro día el abogado defensor de los 8 acusados, diciendo si era posible, o poniendo en duda el hecho de que las maniobras de RCP hubieran causado la muerte de Fernando Báez Sosa y no las patadas de sus defendidos. Atención con esto. Después también tenemos la autopsia para compartir algunos detalles sobre la autopsia que firmó en su momento el doctor Duarte antes de que la presente él mismo en el juicio oral. Muy bien, y sumamos también a Carmelo Napoli, es perito forense, para analizar un poco esta situación. Carmelo, buen día, gracias por este diálogo con La Nación Más. No, buen día a ustedes, gracias por invitarme. Carmelo, la primera pregunta es, ¿qué se puede esperar, a tu entender, hoy de la declaración de los peritos forenses, sobre todo del médico que hizo la autopsia? Lo que podemos esperar es que esta peritación que hicieron los colegas compruebe de alguna manera, verifique o de forma fehaciente se conozca primero el mecanismo, después la causa de la muerte de manera más íntima, de manera más realista y de manera indubitable, ¿no? de cómo fueron los hechos en cuanto a lo que hablaba recién tu colega de cómo fueron, digamos, los traumatismos más importantes, por qué la reanimación cardiopulmonar no tuvo ninguna incidencia, y si no solo no aceleró, no agravó, no hizo absolutamente nada en el cuerpo de Fernando, sino que todo lo contrario, es decir, trató de lo imposible, que era dejarlo con vida cuando ya las lesiones eran tan graves en el cráneo encéfalo que hacían imposible la vida, es decir, lesiones gravísimas que hacían incompatible con la vida. Pero las pericias en este caso, todo lo que recién hablaba la cronista desde Dolores, es cierto, es decir, va a servir para corroborar todo lo que se viene haciendo desde el principio, es decir, los testimonios, todos los testimonios que se recabaron, las filmaciones, las cámaras propias, las que usaron los teléfonos, los que usaron los propios imputados, y esto va de alguna manera a ir redondeando un poco el plexo probatorio, que es muchísimo, tal vez sea una de las causas, inclusive nosotros que hace muchos años que estamos en esto, pocas causas tienen tanto plexo probatorio y tantos antecedentes probatorios, tantas pruebas que incriminan a los imputados de una manera o de otra. Después, por supuesto, el tribunal determinará a cuál le corresponde tanta pena, si van todos con la misma pena, si algunos se la reducen, o después cuando vayan a la Cámara o a la Casación se verá qué pasa. Pero en realidad esta parte va a servir primero para demostrar lo que hicieron, cómo lo hicieron, con la frialdad que lo hicieron, con la violencia que lo hicieron, y yo siempre agrego en este caso, aunque no sea un término muy académico, con la crueldad que lo hicieron, porque parecían como que estaban de alguna manera gozando, ¿no? Estaban de alguna manera paladeando lo que querían hacer e incitando para que esto se concluyera en el fin que se propusieron, ¿no? En el fin, Carmelo, realmente es muy interesante desde el punto de vista pericial. Obviamente es muy cruel para la familia y para quienes de alguna manera están allegados a Fernando. por su experiencia, ¿hay algo nuevo que pueda surgir hoy en los testimonios de los peritos forenses, o sirve solamente para ratificar lo que en la investigación ya se fue desarrollando? No, se incorporó, y esto es muy cierto. Hacía mucho tiempo que las medidas escopométricas y la observación y la comparación escopométrica no se usaba en una pericia acá en la capital federal o en el interior del país. Sí se usaba mucho en los lugares donde hay otras medidas de prueba. De hecho, la escopometría no nace precisamente en la capital federal, nace en los lugares donde
estas pruebas son contundentes en cuanto a un mecanismo de muerte o a la causa que lo provocó o al medio que lo provocó. Por eso digo, la escopometría va a tener un valor importante acá también, más allá de las lesiones, que las lesiones fueron múltiples. Le vuelvo a repetir, más importante lo que pasó en el cráneoencéfalo, porque produjo un corte, una disociación entre la parte vascular y la parte neurológica con el resto del cuerpo, es decir, desconecta la cabeza con el cuerpo, por eso puntapié, por eso, bueno, todo lo que ya se vino diciendo hasta ahora y lo que de alguna forma estuvieron preguntando en estos días. Carmelo, acá tengo la autopsia, el informe que firmó el doctor Diego Duarte, que es el forense que va a declarar hoy. ¿Nos puede explicar así en lenguaje llano qué significa, por ejemplo, que el ciudadano Fernando Báez Sosa falleció producto de un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intracraniana sin fractura ósea? Bueno, por eso te decía recién, si la conmoción fue en el interior del cráneo, lo que muchas veces se produce en el cráneo es un efecto, para compararlo, para que la gente lo pueda entender. Muchas veces vos venís en un avión y hay un rayo y rompe los cristales internos o rompe los vidrios internos del avión, por ejemplo, no los vasos, las copas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la carcasa queda entera. Bueno, el cerebro se comporta de esa manera muchas veces. Vos podés golpearlo externamente, no provocar la fractura, pero el proceso de aceleración y desaceleración del cerebro hace que muchas veces se produzca precisamente ese corte. Es cuando vos venís en el auto y tenés ese efecto de latigazo cervical, como llamamos nosotros, viste que se estiran las fibras, no se rompen del todo, pero se estiran y producen ese dolor externo, ese mareo interno, esa confusión que vos podés tener. Bueno, eso fue lo que pasó internamente en el cerebro. Cortó lo que unía el tronco con el resto del cuerpo. Y se puede llegar a... se Sí. puede llegar a determinar de esa manera también cuál fue el golpe que termina generando ese desenlace. Digo esto porque justo estamos viendo en pantalla también la imagen de la zapatilla, que se sostiene que fue la zapatilla que terminó generándole la patada mortal, que es zapatilla de Máximo Thompson. La suela, en realidad la suela de esta zapatilla, es una zapatilla marca Ciclone, es la que, a partir de ese peritaje comparativo, se determina que es la que dejó las marcas en la cara de... En el maxilar. En la base del maxilar y la parte superior del cuello. ¿Y se puede deducir entonces que ese pudo haber sido el golpe mortal, o eso es más complicado para la autopsia? No, es decir, a ver, es una secuencia con respecto a lo que veníamos hablando recién, es una sumatoria de traumatismos que después termina en esa último golpe, o en esos dos últimos golpes que fueron los que terminaron por desencadenar o concluir el proceso. Que la muerte es un proceso, no es una cosa instantánea. Instantánea me refiero que siempre hay una agonía, corta o larga, siempre hay una agonía. Acá pasó eso fue lo que marcó, eso fue lo que lo identificó a uno de los autores como que fue el que golpeó, el que tuvo una actividad directa. Determinar si ese es el golpe o no, desde el punto de vista criminalístico, desde la autopsia, es más complejo. Sí decimos que fue múltiples traumatismos, no solo craneoencefálicos, sino también tóraco-abdominal, donde había hemorragias no solo en el cerebro, que fue lo que la causa definitiva, que fue lo que provocó la muerte, sino también en el tórax, donde había un hemotórax importantísimo, también por los traumatismos, las trompadas o los puntapiés que le dieron. También había un desgarro hepático, es decir, tenía lesiones múltiples, tórax abdominales, pero también las más importantes, reiteramos, estaban en el cerebro, en el encéfalo, que fue lo que provocó la hemorragia incompatible con la vida. Esto es lo que en síntesis va a decir la autopsia, más allá de todos los otros traumatismos que pudo haber tenido, que forman parte también de las lesiones importantes que recibió Fernández Báez, en el sentido de la multiplicidad de las lesiones que provocaron el deceso. Carmelo, siempre hay algo que lo determina. Sí. ¿Qué significa, si usted nos puede ilustrar a todos,
el hecho de que acá tenemos 10 acusados, hay 2 que quedaron afuera. Y que el 70% de las prendas de vestir que secuestraron tengan manchas hemáticas o restos hemáticos de Fernando Báez Sosa, de la víctima a la que patearon en el piso. ¿Qué significa desde el punto de vista criminalista, forense, el hecho de que haya tanta sangre repartida en la ropa de la gente que rodeaba a Fernando que le pegó? Por eso, eso indica la participación, la cercanía y el compromiso que tuvieron, no los 8, pero digamos la mayoría, en cuanto a quienes participaron en el hecho en sí mismo, es decir, en la violencia con que actuaron para perpetrar la muerte. La cercanía implica el compromiso de estar ahí involucrado con la víctima en el hecho de que pudo haber tenido una participación directa, porque pudo haber pegado la trompada, el rodillazo, el puntapié, lo que fuera, o estar cercano como para evitar que otras personas pudieran auxiliarla o otras personas pudieran comprometerse para evitar que esto se pudiera llevar a cabo. Así que acá hay un compromiso múltiple de los autores, algunos pegaron mucho más que otros o pegaron más que otros, y esto fue lo que determinarán después no solo los testimonios, sino también, bueno, los videos propios, los videos cercanos que pudieron filmar lo que pasaba, sino también los testimonios y las pruebas periciales que en conjunto van a formar esto que decimos nosotros las pruebas, el plexo probatorio, que después el tribunal determinará con precisión si son todos iguales, todos autores, todos tienen la misma pena o algunos más que otros, o la Cámara o Casación dirá en un tamizado un poco más prolijo a quién le corresponde más pena que a otro. Pero desde el punto de vista pericial, que es lo que nos importa a nosotros, la violencia que hubo sobre Fernando Báez Sosa es una violencia inusitada, no tantas veces vista, y por eso llama la atención. Carmelo, sí. Acá estoy leyendo una de los párrafos, Gabriel, de la autopsia, sí. Y en uno de estos párrafos dice, y volcó y consignó el forense, a ver si usted coincide con lo que uno puede entender o nos puede ilustrar a todos, doctor. Se observan además múltiples escoriaciones y esquimosis en región maxilar y en cara lateral del cuello, entre las que se distinguen 2 improntas de pie calzado. Presenta traumatismo cerrado en abdomen, pero me refiero a esto. Esas escoriaciones y esquimosis en región maxilar y en cara lateral del cuello, ¿son las marcas de la suela de la zapatilla a la cual vivió o las cuales vio el forense y convoca ahí a un fotógrafo forense para que tome una imagen, una placa de esas marcas, porque eventualmente podían pertenecer a quien efectivamente termina dándole ese pisotón? ¿Esas son las famosas marcas de la suela? Sí, las escoriaciones y las esquimosis son productos de distintos mecanismos, obviamente que son todas vitales. Lo que acá se trata de demostrar que esa zapatilla dejó una impronta en el rostro de la víctima y que el autor, es decir, el autor del hecho que la calzaba en ese momento fue el que produjo los puntapiés. Yo creo que en eso tenemos que ser también bastante cautos porque, te vuelvo a repetir, las lesiones son múltiples y la forma en que se red tiene que ver también con el arrastre que pudo haber tenido por la intensidad de los golpes. Todo esto dura 1 minuto y medio, dura 2 minutos, no creo que si uno 60 segundos, Carmelo. 60 segundos según las cámaras de seguridad, el registro de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Villa Gesell. Por eso, vos fíjate que en 60 segundos, en 1 minuto, actuaron muchas personas que hicieron exactamente. Primero, lo dejaron indefenso. Obviamente que al dejarlo indefenso no pudo defenderse. Es decir, fue un golpe artero que se lo dieron por atrás y ahí lo disminuyeron. Lo pusieron, se quedó en el piso, no se pudo levantar y cuando intentó hacerlo le pegaron trompadas, puntapiés, que fueron los más importantes en todas las partes del cuerpo, pero principalmente en el cráneo encéfalo. Lo que de alguna manera en el rostro también dejaron esa impronta, la zapatilla, que cuando vos tenés pistas o podés sangrar por las heridas,
te las llevas vos. Es decir, en una escena del crimen vos dejás lo tuyo y te llevas lo de la víctima. Y entonces en esa comparación, ahí es cuando se hacen las precisiones. Por eso sellar el lugar del hecho es importantísimo, porque como nosotros siempre decimos, y vos lo escuchaste muchas veces también, obviamente que todos ustedes, lo que se dedican a policiales y a este tipo de casos, saben perfectamente que el lugar del hecho es el 75% de la autopsia. Más allá que el que haya ido al lugar del hecho no sea el médico autopsiante, pero les repito, acá fueron múltiples lesiones ocasionadas por varias personas. Cada uno de ellos le ha pegado a Fernando de una manera cruel, despiadada, con un comportamiento frío, con un comportamiento deshumanizado prácticamente, y con un desinterés y con una falta de empatía que llama la atención. Ahora, en personas Carmelo, pero, la última pregunta también a mi parte. ¿sí? Uno ve, usted tiene la misma imagen que nosotros, ve la suela, Gabriel, fíjate la suela de la zapatilla. Sí. Hay que tener o haber aplicado mucha fuerza, mucha violencia para dejar esas marcas, esas lesiones que, como usted bien marcaba, son lesiones vitales. Hay que haber, hay que haber pisado con mucha saña y mucha violencia para dejar una marca de ese tipo en la cara de la víctima. No sé si usted coincide también, porque no es que son botines estos. Esta es la suela de una zapatilla que se aplica a través de del mecanismo de la pisada del pisotón en la cara de una persona y se deja semejante marca. Sí, es cierto. Por eso decimos nosotros que vos, para dejar esta impronta, tiene que haber una violencia exterior muy importante. Y estas personas, el que lo hizo, seguramente tenía una fuerza diferente al resto de nosotros, porque bueno, practicaba algo que lo hacía más fuerte, indudablemente, porque si vos recordás lo que le pasaba al jefe de seguridad, que el jefe de seguridad, o uno de los de seguridad del boliche Lebric, mide 1,95 m y es corpulento, y le costaba sacarlo del lugar a esta persona, te debes imaginar que es una persona diferente a nosotros, es una persona muy corpulenta, donde la fuerza física se nota más que el resto. Esto es como un boxeador que pega una trompada. Obviamente que el boxeador que pega una trompada tiene una mano que puede provocar un homicidio, puede provocar lesiones gravísimas. Acá una persona que practica un deporte donde el pie es importante o la pierna es importante, cuando pega con un puntinazo o pega con el pie, lo pega de una manera distinta que una persona que hace otro tipo de deporte. Pero bueno, la violencia está graficada, está documentada. La última que le quiero hacer es pensando en posibles estrategias de la defensa como para intentar desviar la atención. También en estos días declaran los peritos que chequearon a los imputados, ¿sí?, con algunas heridas que pudieron haber tenido también. ¿Algo de esto pensás que puede servirle al abogado defensor como para montar una estrategia? No, a mí me parece, yo voy a hablar siempre de lo médico-legal, de lo criminalístico y de lo forense. Me parece que para la defensa se le hace muy difícil defender a estos imputados, porque primero, más allá de que son muchos y más allá de que cada uno pudo haber tenido una participación distinta, distinta, pero bueno, llegan todos con la misma acusación, se le hace muy difícil porque cuando inclusive quiere defender, nosotros, ¿te acordás desde el principio? Cuando hablaba que a él se le complicaba el hecho de la defensa porque los medios interferían, etcétera, etcétera, o cuando trataba de inducir a la chica al error, cuando hizo la reanimación para decirle si estaba capacitada o no. Es decir, son medios que a veces no solo llaman la atención, irritan, molestan, porque al no tener otros elementos de defensa, podrían tener otros, obviamente, pero son tan poco fehacientes, tan poco viables, que genera confusión en los testigos o algo por el estilo, como para buscar ahí la forma de cómo atenuar la responsabilidad que le cabe a cada uno de los imputados. Yo creo que acá, lamentablemente, para los
Esto es muy, muy difícil de revertir. Sabrá después el tribunal la pena que le cabe a cada uno. A todos le cabe una participación importante, directa. Muy pocos tienen una participación indirecta, pero todos tuvieron algo que ver, todos tuvieron algo que hacer y todos tuvieron que, tanto evitando, arengando como pegando, todos tuvieron una... Por eso la coautoría está demostrada. Carmelo Napoli, muchas gracias por este diálogo con La Nación Más, estuvo muy claro y preciso. No, gracias a ustedes y saludos y buen año, que terminen bien el año. Igualmente para usted. Nosotros, faltando 20 minutos para las 9 de la mañana, hacemos una breve tanda y volvemos con mucha más información acá en el Noticiero AM en La Nación Más.